En la ciudad prohibida durante la dinastía Qin, la vida de las mujeres en el harén imperial estaba controlada por reglas estrictas. Todos los días y noches, seguían órdenes sin cuestionarlas. Ninguna mujer podía tomar sus propias decisiones sobre el amor, el matrimonio, ni siquiera cosas simples como a dónde ir o qué ponerse. Su futuro lo decidía el emperador y sus funcionarios. Cada concubina era solo una entre muchas. Había cientos, a veces miles, de mujeres viviendo juntas en el palacio. Para ellas, cada noche estaba llena de preocupación. No sabían si serían elegidas para visitar al emperador o si pasarían otra noche esperando solas. Si eran elegidas, sus acciones eran vigiladas cuidadosamente. Un solo error podía significar un castigo severo o incluso la pérdida de su posición. La mayoría de las concubinas no se sentían especiales ni afortunadas. Más bien, sentían nerviosismo, porque ser elegida no siempre era una buena noticia. A veces traía más problemas, no felicidad. El riesgo siempre estaba presente, castigos, humillación, o ser olvidada. Nadie podía decir que no, y ninguna estaba verdaderamente a salvo. En la ciudad prohibida, estas mujeres aprendieron rápidamente que tenían que seguir las reglas para sobrevivir, y que su destino nunca estaba realmente en sus propias manos. El harén imperial en la ciudad prohibida estaba organizado con muchas reglas estrictas y un sistema claro de jerarquías. Cada mujer tenía un lugar en el orden, desde la emperatriz en la cima, pasando por las consortes de alto rango, hasta las concubinas menores y las sirvientas. Este sistema de rangos decidía todo en su vida diaria, desde por donde podían caminar hasta qué comida podían comer. Cada día seguía una rutina fija. Las mujeres se despertaban temprano, saludaban a las de mayor rango y seguían un horario establecido para las comidas, los quehaceres y el descanso. Sus movimientos dentro del palacio eran observados cuidadosamente por supervisores y eunucos. Nadie podía hacer nada libremente, y romper una regla podía resultar en un castigo. Una de las partes más importantes del sistema era el uso de etiquetas de madera con nombres. El nombre de cada concubina estaba grabado en una etiqueta. Por las noches, estas etiquetas se presentaban al emperador, quien elegía una para una visita imperial. La etiqueta elegida decidía qué mujer sería llevada a los aposentos del emperador esa noche. Este sistema significaba que sus oportunidades de recibir atención, o incluso de tener un hijo, dependían de la suerte y de la decisión del emperador, no de sus propios deseos. Así, el harén funcionaba como una máquina cuidadosamente controlada, donde todos tenían que seguir las reglas cada día. Cuando se elegía la etiqueta de una concubina, ella no tenía voz en lo que sucedía después. El proceso para una visita imperial era detallado y no dejaba espacio para la libertad. Inmediatamente después de recibir el mensaje, la mujer elegida debía bañarse, perfumarse y asegurarse de que su cabello estuviera perfecto. No se le permitía ponerse su ropa habitual después. En su lugar, tenía que envolverse completamente en una manta. Una vez lista, los eunucos venían a su habitación. Ella no podía caminar normalmente. Tenía que ser cargada o avanzar despacio y en silencio, y al llegar al dormitorio del emperador, tenía que arrastrarse por la cama desde los pies. Esto no era solo una regla, era una muestra de respeto y obediencia. Tenía que mantener la cabeza baja y seguir cada instrucción exactamente. Durante la visita, la mujer no podía hablar ni hacer ruido. Cualquier sonido, incluso por accidente, se consideraba un error. No se permitían joyas ni objetos personales en la habitación. Todo era cuestión de control y seguridad. Siempre había eunuco cerca, vigilando en silencio para asegurarse de que se siguieran todas las reglas. La visita no duraba tanto como el emperador quisiera. Cuando se acababa el tiempo, los eunucos afuera gritaban fuertemente como señal de que la visita debía terminar. La concubina tenía que envolverse de nuevo y salir de la misma forma, arrastrándose, y luego la llevaban de regreso a su habitación. En este sistema, los sentimientos o la comodidad de la mujer nunca eran considerados. Se esperaba que obedeciera el proceso cada vez. Para la mayoría de las concubinas, ser elegida para una visita imperial no se sentía como un honor. No tenían derecho a rechazar al emperador, sin importar cómo se sintieran. Si una mujer intentaba decir que no, o mostraba cualquier signo de falta de voluntad, podía ser castigada inmediatamente.
Esto podía significar perder su estatus, ser enviada a trabajar como sirvienta, o incluso penas más duras. Los errores durante una visita imperial también eran peligrosos. Si una concubina hacía ruido, llevaba un objeto prohibido, o no seguía exactamente las reglas, podía ser acusada de falta de respeto. Los castigos eran severos. Algunas mujeres eran encerradas en una parte fría y solitaria del palacio. Otras eran golpeadas o avergonzadas públicamente. En los peores casos, una mujer podía ser expulsada del harén para siempre o incluso enfrentar la ejecución por errores graves. El miedo a cometer algún error siempre estaba presente. Muchas mujeres se sentían ansiosas cada vez que su nombre era elegido, sabiendo que hasta el más pequeño error podía cambiar su vida en una noche. Para algunas, la esperanza de ascender en rango o de ganar el favor del emperador no era suficiente para superar la preocupación diaria de lo que podía salir mal. En el harén, el poder y el favor tenían un precio muy alto, y la humillación era siempre un riesgo. Cuando terminaba una visita imperial, el proceso no acababa ahí. Después de que el emperador y la concubina terminaban, había que tomar una nueva decisión: ¿se le permitiría a la mujer quedar embarazada o no? El emperador tomaba esa decisión cada vez. Si quería que la concubina tuviera la oportunidad de tener un hijo, daba una señal o decía que sí. Si no, la respuesta era no. Los eunucos jugaban un papel importante en lo que sucedía después. Si el emperador no quería que la concubina quedara embarazada, los eunucos seguían un procedimiento especial. Presionaban con fuerza cierto punto en el vientre de la mujer y la masajeaban para intentar sacar el semen del emperador. Esto se hacía para evitar un embarazo no deseado y mantener el control sobre quién podía tener hijos imperiales. No era un proceso suave, y para la concubina, podía ser doloroso y humillante. A veces, los eunucos abusaban de su papel y usaban ese poder para controlar o incluso abusar de las mujeres. Podían retrasar el proceso, tocar a la concubina más de lo necesario, o pedir sobornos o favores a cambio de un mejor trato. De esta forma, algunos eunucos se volvieron muy poderosos, capaces de decidir qué concubinas tenían oportunidad de embarazarse y cuáles no. Este sistema hacía que todo pareciera un juego de poder. El emperador, los eunucos y las mujeres jugaban para obtener diferentes resultados. Para muchas concubinas, su futuro dependía de decisiones y acciones que no podían controlar, haciendo esta parte de la vida en el harén aún más estresante e incierta. Vivir en el harén imperial no era solo seguir reglas. Muchas concubinas intentaban mejorar sus posibilidades mediante trucos y alianzas. Un método común era sobornar a los eunucos. Como los eunucos tenían poder sobre el horario diario y las etiquetas de nombres, algunas mujeres les daban regalos o prometían favores a cambio de ser elegidas más a menudo o de recibir mejor trato durante o después de las visitas imperiales. Algunas concubinas también intentaban hacer tratos con los eunucos después de una visita. Si una mujer quería una segunda oportunidad con el emperador, podía ofrecer regalos extra o promesas a un eunuco que pudiera hablar con el emperador o ajustar las etiquetas de nombres. A veces, estas relaciones se convertían en alianzas secretas. Una concubina inteligente sabía que tener a un eunuco de su lado podía hacer su vida en el palacio un poco más fácil y menos solitaria. Las alianzas no eran solo con eunucos. A veces, las concubinas se ayudaban entre ellas. Compartían información sobre las preferencias y disgustos del emperador, y a veces trabajaban juntas para protegerse de problemas. Estas alianzas siempre eran arriesgadas, porque la confianza era rara en el harén, pero a veces marcaban la diferencia entre sobrevivir y fracasar. Para la mayoría de las mujeres, pensar con astucia, construir relaciones secretas y saber cuándo arriesgarse era tan importante como la belleza. En el duro mundo del Palacio Imperial, solo las más inteligentes y cuidadosas sobrevivían por mucho tiempo. En el harén imperial, tener el periodo se consideraba algo vergonzoso e incluso peligroso. El emperador era visto como el hijo del cielo, y cualquier señal de sangre durante una visita imperial se consideraba de muy mala suerte. Si una concubina era llamada durante su periodo, podía meterse en serios problemas. En los peores casos, podía perder el favor del emperador o ser castigada duramente por traer mala suerte. Por eso, muchas mujeres desarrollaron maneras secretas de evitar ser elegidas en sus días rojos. Algunas concubinas hacían señales secretas para avisar a los eunucos u otros trabajadores del palacio sobre su situación.
En algunas dinastías, una mujer se ponía un anillo especial, ataba un hilo rojo en la muñeca o se hacía una marca roja en la cara como mensaje silencioso de que no podía servir al emperador esa noche. A veces, los eunucos que controlaban las etiquetas de nombres saltaban su nombre en silencio si veían estas señales. También había trucos más arriesgados. En casos raros, una concubina organizaba en secreto que una sirvienta parecida tomara su lugar esa noche. Esto era muy peligroso, porque si alguien descubría el cambio, tanto la concubina como la sirvienta podían ser castigadas severamente o incluso ejecutadas por tratar de engañar al emperador. A pesar de estos trucos, el miedo siempre estaba presente. Las reglas eran estrictas y el riesgo de ser descubiertas era alto. Aún así, muchas mujeres se arriesgaban, porque ser elegida en una noche equivocada podía arruinarles la vida. Evitar una visita durante la menstruación era cuestión de supervivencia en el harén imperial. La vida en el harén imperial estaba llena de reglas estrictas y romperlas podía traer castigos severos. Si una concubina cometía un error, como hacer ruido durante una visita, rechazar al emperador, llevar objetos prohibidos o ser descubierta en un truco, podía perder todo lo que tenía. Algunas mujeres eran degradadas a rangos más bajos, obligadas a trabajar como sirvientas el resto de su vida. Otras eran enviadas al Palacio Frío, un lugar solitario y cruel dentro de la ciudad prohibida. En el Palacio Frío, una concubina quedaba aislada de sus amigas y familiares. Recibía poca comida, no tenía visitas y casi no había nada que hacer. Muchas mujeres que terminaron ahí se enfermaron o murieron de tristeza y abandono. Por errores más graves, como tratar de engañar al emperador o causar daño, el castigo podía ser aún peor. Algunas eran golpeadas, y unas pocas enfrentaban la pena de muerte. Incluso un error pequeño podía significar perder para siempre el favor del emperador, haciendo imposible que una concubina volviera a subir de estatus. Para cada concubina, el miedo a estos castigos siempre estaba presente. Un solo paso en falso podía terminar con sus esperanzas y sueños en un instante, mostrando lo arriesgada que era la vida en el harén. La mayoría del tiempo, la vida en el harén imperial estaba controlada por reglas estrictas. Pero había momentos raros en que las cosas se volvían un poco más fáciles. Estos usualmente ocurrían cuando el emperador salía de la ciudad prohibida y se quedaba en otros lugares, como el palacio de verano o algún retiro en la montaña. Durante estos tiempos, los rituales habituales y el sistema de etiquetas de nombres podían ser ignorados o relajados. Había menos reglas sobre cómo las concubinas podían encontrarse con el emperador. A veces, las mujeres tenían periodos cortos donde podían actuar más libremente, hablar más abiertamente o incluso pasar tiempo con el emperador de una manera menos formal. Estos breves momentos les daban a las concubinas una pequeña probada de lo que podía ser una vida normal. Muchas esperaban con ansias esos tiempos, aunque solo duraran unos días al año. Para ellas, esos raros descansos eran una oportunidad valiosa para sentirse humanas y esperanzadas otra vez. Para las concubinas del harén imperial, quedar embarazada podía cambiarles la vida por completo. Si una mujer quedaba embarazada del hijo del emperador, su estatus podía subir muy rápido. Podía pasar de ser una concubina común a un rango más alto, o incluso convertirse en una figura importante en el palacio si daba a luz a un hijo varón. El embarazo se registraba cuidadosamente en documentos oficiales. Después de cada visita imperial, si el emperador lo permitía, los eunucos anotaban el nombre de la concubina, la fecha y otros detalles. Esto era importante para mantener un registro de la sangre imperial y para resolver cualquier pregunta futura sobre quién era el verdadero heredero. Sin embargo, no todos los embarazos eran permitidos. Si el emperador no quería un hijo de cierta mujer, se tomaban medidas para evitarlo. A veces, las mujeres que quedaban embarazadas sin permiso enfrentaban un gran riesgo. Podían ser obligadas a terminar el embarazo o ser castigadas por romper las reglas. Para muchas concubinas, la maternidad era su única esperanza de una vida mejor. Pero siempre era incierta. El destino de una mujer podía cambiar por una noche, una decisión o una anotación en un libro de registros. En el harén, el poder de convertirse en madre era tanto un regalo como un gran riesgo. Vivir en el harén imperial no era solo seguir reglas. Era una vida llena de espera, miedo y tristeza. La mayoría de las concubinas no tenía amor verdadero en sus vidas. No podían elegir a quién amar o con quién estar. En su lugar,
Pasaban sus días esperando ser notadas por el emperador o temiendo ser elegidas en una noche desafortunada. Muchas mujeres se sentían solas e indefensas. Tenían que ocultar sus sentimientos y mostrar respeto en todo momento. La humillación era común, y cada error traía vergüenza. Incluso las amistades simples eran riesgosas. Confiar demasiado en alguien podía traer problemas. Las relaciones con los eunucos eran complicadas. Algunos eunucos eran amables y ayudaban a las mujeres a sobrevivir, mientras que otros usaban su poder para beneficio propio. La presión constante de seguir las reglas, complacer al emperador y evitar castigos era difícil para todas. Cada día era una lucha por sobrevivir en un lugar donde casi nada estaba bajo el control de la mujer. El costo no era solo la pérdida de la libertad, sino también la pérdida de la esperanza y la verdadera felicidad. Para la mayoría de las concubinas, el harén era un lugar de profundo dolor emocional. La historia del harén imperial en la ciudad prohibida es más que solo una parte de la historia. Muestra cómo era la vida para las mujeres que casi no tenían opciones y estaban controladas por reglas todos los días. Mucha gente piensa en el harén como un lugar hermoso y rico, pero para las mujeres que vivían ahí, era una vida llena de lucha, miedo y tristeza. Al mirar hacia atrás ahora, podemos ver cuán diferentes son las cosas para las mujeres en la mayor parte del mundo hoy en día. Las personas tienen más libertad para elegir a quién amar y cómo vivir. Pero la historia del harén sigue siendo importante, porque nos recuerda lo difícil que era sobrevivir y mantener viva la esperanza. Sobrevivir en el harén no era cuestión de ganar poder o encontrar la felicidad. Era cuestión de aprender a esperar, a ocultar los sentimientos y a mantenerse a salvo. Incluso el error más pequeño podía significar perderlo todo. La verdadera lección del harén trata sobre el costo del control y el dolor de no tener opciones. Nos hace preguntarnos, ¿cuál es el valor de la vida cuando no puedes decidir nada por ti misma? Las voces de estas mujeres todavía resuenan hoy, recordándonos que la libertad y el respeto nunca están garantizados, deben ser protegidos y valorados.